Bien, hermanos, nos encontramos de nuevo al aire. Soy el Padre Luis Toro, sean todos bienvenidos a este momento en que vamos a compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Me alegra poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor, pero no quiero hacerlo sin antes comenzar con una oración como de costumbre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos ponemos en tu presencia en este momento, sabiendo que tú eres el Dios del universo, el dueño y Señor de todos nosotros. Te damos la gloria, el honor, el poder, la oración que solo tú mereces, pues no hay otro Dios fuera de ti. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Bendito seas, Señor, por tu inmenso amor, porque una vez más nos reúne a todos nosotros de cualquier parte del mundo para gustar tu palabra. Bendito seas. Santo y soberano Dios, que tu Espíritu prepare la mente y el corazón de todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza. Bendícenos, Señor, y que tu palabra sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. A ti sea la gloria, el honor y el poder de oración por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy tenemos la oportunidad de compartir con un hermano, Chanel. Vamos a compartir con él, pero antes le damos la bienvenida a todos los hermanos católicos y no católicos, los hermanos separados de la Iglesia Católica. Sean bienvenidos. Ustedes también son nuestros hermanos y nos sentimos felices y orgullosos de que estén una vez más aquí en este canal porque quieren escuchar la palabra del Señor. Bien, vamos a darle la oportunidad a Chanel para que se presente y haga una introducción. Sí, yo soy un fiel seguidor del hermano Luis Toro, tengo ya un tiempo escuchando y me llamó mucho la atención de la manera que Luis Toro transmite el mensaje que hay dentro de esto que nosotros llamamos Biblia. Es increíble como esta persona interpreta las cosas de una manera normal, no la saca del contexto. Vivo aquí en Atlanta, soy padre de 5 niños, tengo ya aproximadamente casi 7 años que entregué mi vida al Señor, 5 practicándolo, también predico la palabra del Señor y aprendiendo cada día más con personas como Luis, que es lo mejor. Dios los bendiga, estamos aquí. Amén. Y un saludito ya a Benjamín. Benjamín, Dios te bendiga mucho. Estamos presentes, Benjamín, aquí. Bueno, porque él está detrás de las cámaras. El panadero. El panadero. Ajá. Bien, vamos a ver, Chanel, ¿qué nos tiene hoy? Se llama el programa Las Interrogantes de Chanel. Las Interrogantes de Chanel Cruz. Bueno, una de las primeras preguntas en las cuales yo mismo me hacía, creyendo en Dios y yendo a la iglesia y buscando de Dios, es, soy católico, pero ¿por qué soy católico? ¿De dónde viene el ser católico? Bueno, el ser católico, nosotros lo observamos cuando Jesús viene a salvar a la humanidad. Antes Dios Padre tenía un pueblo elegido, que era el pueblo de Israel. Y después prefirió no quedarse con un solo pueblo, sino abrir el compás a todos los pueblos. Eso se llama universalidad. Y nosotros lo resumimos en una palabra: católico. Católico es expresar el querer, el sentir, el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es universal el deseo de Dios. Sí. Entonces, para nosotros mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón fijo, anclado en nosotros el querer de Dios, el pensar de Dios, entonces por eso se le llama católica la iglesia. Tenemos algunos textos donde podremos analizar que el pensamiento de Jesús es católico. Cuando Jesús en Marcos 16:15 le dice a los apóstoles:
vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Eso se llama católico. El pensamiento de Jesús es católico. Podríamos decir que Jesús es católico. Dios es católico. Un día hablaba con un hermano separado y le dije, ¿usted cree que Dios es católico? Me dijo, no, Dios no es católico. Le dije, ¿usted sabe lo que significa católico? Me dijo, sí, universal. Y le dije, ¿Dios es católico? ¿Es universal? Se quedó callado, le dio risita. Digo, bueno, pero sí, o sea, Dios es católico, pero no pertenece a la Iglesia Católica. Eso lo inventa usted. Pero el querer de Dios es católico. Y la Iglesia es católica, es universal. Tan universal que este compartir, ya verán ustedes por los mensajes, es no solamente con católicos, sino también con hermanos separados, es para todos. También en Mateo 28, 19, cuando Jesús manda a bautizar, dice, vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, católicos. Y cuando viene el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, ustedes verán que ahí había gente de todas las naciones del mundo. Cuando en Hechos 1, 8, Jesús los manda a todos los confines de la tierra. Sean mis testigos en Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Eso es católico, universal. Y nosotros somos católicos precisamente porque Jesucristo funda una iglesia y la manda al mundo entero con una misión. Según dice Mateo 28, 19, la misión es que vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí está la misión. Y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Esa es la finalidad de la iglesia. Jesucristo tiene esa finalidad de fundar la iglesia para que el mensaje de él llegue a todas partes. Por eso, San Pablo, que no era católico, que era judío, pero que tiene una conversión, y esa conversión, según dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, esa conversión es que él perseguía a la iglesia de Cristo y luego él se convierte. Y entonces dice que él mismo se llama un aborto, indigno de ser apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia y él la perseguía. Entonces San Pablo viene a decir que esa iglesia que Jesús mandó a predicar el evangelio a toda criatura es, según dice en 1 Timoteo 3:15, es fundamento y base de la verdad. Entonces, por eso Jesús les dijo, vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. La iglesia tiene la misión de llevar el evangelio de Jesucristo fielmente. Y por eso es columna y base de la verdad, que en castellano significa que pueden venir sectas, pueden venir llamándose como se quiera llamar, pero hay una iglesia del Dios vivo. Y qué curioso, y si quiere, Chanel, ayúdeme ahí con la Biblia, observe que las dos partes donde habla de la iglesia del Dios vivo, por ejemplo, la primera donde Pablo dice en 1 Corintios 15:8, cuando él habla de la iglesia del Dios vivo, que él la perseguía, esa iglesia del Dios vivo, como lo dice 1 Corintios 15:8, a ver cómo lo escuchamos de labios de Chanel, que está con la interrogante. Verán ustedes entonces, 15:8 de 1 Corintios, que esa iglesia, San Pablo le pone un nombre, iglesia del Dios vivo. De modo que hay hombres que tienen su iglesia. Ustedes saben, a lo mejor usted, pastor que me sigue, usted sabe quién fundó su iglesia. O usted mismo fundó una iglesia. Y esa no es la iglesia del Dios vivo. Escuche cómo dice Pablo. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Entonces Pablo es consciente que Dios tiene una iglesia, a la iglesia de Dios. Y esa iglesia de Dios, mire como lo dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, esa iglesia de Dios, ¿para qué la tiene Dios? Aquí San Pablo es muy claro. ¿Para qué sirve la iglesia? Versículo 15. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15.
verán ustedes para qué sirve la iglesia. Porque hay hermanos que dicen, la iglesia no sirve para nada. Dios no tiene, primera mentira, Dios no tiene iglesia. Pablo dice, yo perseguí la iglesia de Dios. Segundo, la iglesia no sirve para nada. Vamos a ver si es verdad. Lo voy a leer desde el 14. ¿Desde el 14? Desde el 14, porque la Biblia estoy leyendo la lenguaje actual. Es diferente a la de nosotros. Lo estoy leyendo porque tengo muchas personas que son hermanos separados y quiero también que entiendan que yo les quiero hablar a ellos también. ¿Entiendes? Entonces, espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrá cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La familia del Dios vivo. ¿Es importante la iglesia? El que me diga que la iglesia no es importante está diciendo que la familia del Dios vivo no es importante. Siga. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces, ¿por qué los hermanos separados dicen que la iglesia no es importante? Por un motivo, porque la iglesia sostiene y defiende la verdad. Por eso es mejor decir que Dios no tiene ninguna iglesia, que la iglesia no es la familia de Dios, que mejor quitemos la iglesia no salva, no sirve para nada. Porque la iglesia tiene una misión, sostiene y ¿qué? La iglesia sostiene y defiende la verdad. Sostiene y defiende la verdad. ¿No es eso lo que estamos haciendo por internet? Sosteniendo y defendiendo la verdad. Y por eso los hermanos separados se molestan. Pero es que la Biblia es clara. Y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Y miren cómo lo dice entonces, para que ustedes vean que por qué nosotros la llamamos católica, que el primero que la comenzó a llamar católica fue San Ignacio de Antioquía, hacia el año 107. ¿Quién era San Ignacio de Antioquía? Discípulo de San Juan. San Juan muere en el año 100. A ver, estamos mirando a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Vamos a ver Efesios 2, 12, a ver cómo lo dice Efesios. Efesios 12. 2. Verán ustedes, hermanos, que San Ignacio, discípulo de San Juan, fue quien por primera vez llamó católico. Por esta razón, dale a ver. Los judíos los llaman a ustedes los circuncidados, y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues circuncidados. Pues se circuncidan el cuerpo. Ustedes son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Los paganos, los que no pertenecían al pueblo de Israel, no pertenecían al pueblo de Dios. Estaban lejos del pueblo de Dios. Siga. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Ajá, muy bien, siga. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. No pertenecían al pueblo de Dios, vivían sin Dios y sin esperanza. Por eso es que ustedes verán que ahora el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Y los hermanos separados no quieren la iglesia, para que el pueblo viva sin Dios y sin esperanza. Siga. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por el medio de su muerte en la cruz. Ajá, siga. Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos. Ajá, y escuche, había una barrera, una separación. Y ahora oiga, ¿por qué llamamos iglesia católica? Siga. Y de dos pueblos ha hecho uno solo. Eso se llama universalidad. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Es un Cristo universal. ¿Saben qué significa católico? Universal. Universal, católico es el recoger, el sintetizar el querer de Cristo, el querer de Dios. Que todos sean uno solo. Siga. Cristo ha puesto fin a los mandatos de la ley, a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado
con los dos grupos, un solo pueblo amigo. Un solo pueblo, un solo pueblo. ¿Y recuerdan, se acuerdan de Juan 17:21? Que todos sean uno, todos, la universalidad. Todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, la universalidad. Siga. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso a fin de enemistad que había entre los grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Por eso se le llama Iglesia Católica. Siga. Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos, tanto que ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos estaban cerca de Él, por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extraños. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Escuche, ahora son de la familia de Dios. ¿Se acuerda que decía Pablo cuál era la familia de Dios? La iglesia, siga. Todos los miembros de la iglesia. Entonces a todos los pueblos los unió en uno. Y ese forma la familia de Dios, que San Pablo dice que es la iglesia. Y por eso dice San Pablo, la iglesia, ¿otra vez cómo es? Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Entonces observen por qué la llamamos Iglesia Católica. Viene diciendo, viene un pueblo, después viene una universalidad, y todo ese pueblo es la gran familia de los hijos de Dios, que San Pablo la llama la iglesia. Y entonces por eso la llamamos Iglesia Católica. ¿Usted no quiere que se le llame católica? Bueno, ese ya es problema suyo. Pero el querer, católica sintetiza el querer de Dios, el pensar de Dios, y sintetiza lo que es Cristo, católico, universal, lo que es Dios Padre, católico, universal. Si usted no quiere ser universal, católico como Dios, ese es el problema suyo. Entonces, ese es en resumen un poquito. Porque me encantó mucho porque nadie me lo había explicado de esa manera. O sea, ¿por qué universal? ¿Por qué católico? O sea, ahora tengo un poquito más de conocimiento de lo que tenía. Gracias por explicármelo de esa manera, y creo que quizás si Dios le abrió el corazón a las personas que nos están escuchando, creo que van a entender también. Amén, así sea. Déjame ver si yo tengo una pregunta, aparte de la que tengo. Si alguien me pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta de lo que sea, de mi gente. No, pero de lo que sea, no del tema que estamos hablando. No, de este tema, claro. Lo pueden hacer. Bueno, tengo amigos que son hermanos separados. Y, por ejemplo, me han dicho, pero tú sigues en la iglesia de la Gran Ramera. ¿Qué usted me puede decir de eso? Bueno, mire, hermano Chanel, este es un gran problema. Acabamos de explicar por qué se le llama católico, que es la iglesia de Cristo, y que los hermanos separados, efectivamente, a esa iglesia de Cristo le llaman la Gran Ramera, la gran prostituta, ¿verdad? Y yo quisiera que usted mismo, a ver si usted lo puede leer, cómo lo dice esa Biblia que usted está leyendo, la Biblia, ¿cómo que llama? Eso, traducción actual. Sí. La traducción actual. Lenguaje actual. Ajá, el lenguaje actual. Usted puede mirar en conexión con lo que estoy diciendo. Sí. Va a mirar Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis. ¿Por qué me llama la atención a mí Apocalipsis capítulo 19? ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 19, Chanel, y le doy un dato, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Okay. Observen, hermano, agarren su Biblia ahí en su casa, agarren la Biblia. Y si ustedes, hermanos, se pararon, agárrenla también. Sí. ¿Cómo es? Apocalipsis capítulo 19 nos habla la primera parte de la Gran Ramera. Y van a descubrir que la segunda parte nos habla de la iglesia que los hermanos separados dicen que es la Gran Ramera.
Entonces no entiendo. Si por un lado habla de lo que es la gran ramera, bueno, despedimos a los hermanos que nos están acompañando, que les vaya muy bien, Dios que Dios los les bendiga, bendiga cuídense. y les guarde. Bueno, gracias. Dios les pague por todo. Hasta luego. Hasta luego. Lo esperamos en hoy. Bueno, pues. Entonces, la gran ramera, ustedes van a observar que simplemente es aquello, Chanel, que cuando usted quiere ofender a alguien, le mienta a la madre. La iglesia es nuestra madre, la gran familia de los hijos de Dios, sí. La iglesia es nuestra madre. Y allí los hermanos separados, para ofender al católico, dicen es la gran prostituta. Pero van a observar que por un lado está la gran prostituta y por otro lado está la iglesia. Okay. Las dos, las van a encontrar en el capítulo 19. Dale con la primera parte. Okay. Después de esto, me pareció escuchar en el cielo las fuertes voces de muchísimas personas que gritaban: que todos alaben al Señor nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso y nos ha salvado. Por eso le pertenece el poder y la gloria, porque Dios juzga con justicia y de acuerdo con la verdad castigó a la gran prostituta. Ahí está la primera parte. Castigó a la gran prostituta. Ya tenemos entonces la primera. La primera es la gran prostituta, que los hermanos separados por odio, por ofensa, dicen que es la iglesia católica. Pero ustedes van a ver a la gran prostituta por un lado y a la iglesia por otro lado. Y son distintas, ya verá. Dale. Que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos. Que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos. La gran prostituta enseñó a adorar dioses falsos. La iglesia católica también es un insulto de los hermanos separados que dicen que nosotros adoramos otros dioses. Cuando nosotros adoramos, incluso el credo define qué creemos nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. No creemos en otros dioses, creemos en ese Dios. Más nada. Aquí saludos al panadero, Jesús, amén. El Padre Marco nos está siguiendo. Padre, un saludo. Qué alegría por allá en Barinas. Bueno, entonces observen una cosa importante. La gran ramera, la gran prostituta, dice aquí que hace que adoren a otros dioses. La iglesia católica, como calumnia de los protestantes, ellos dicen que adoramos a otros dioses. Pero los católicos solo tenemos un Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre. Es espíritu, no podemos verlo. Y creemos en ese Dios y no hay más. Que tengamos las imágenes es otra cosa. Pero no creemos que es Dios. Siga. Fue castigada por haber matado a los siervos de Dios. Este es otro dato. La gran prostituta mató a los siervos de Dios. Y San Juan está escribiendo, póngale usted, murió en el año 100. Eso fue antes del año 100. Ajá. Si fue antes del año 100, mató a los siervos del Señor. Si dicen que era la gran prostituta en la iglesia católica, díganme a cuántos evangélicos, porque los de la iglesia de Cristo son ellos. Entonces denme el nombre de algún mártir, de testigo de Jehová, de un pentecostal, de un evangélico, de un adventista, de un mormón, de aquel tiempo. Denme el nombre de, así, uno solito que haya muerto en esa época y que lo haya matado la iglesia católica. Pregunta, entonces ellos no tienen mártir. No tienen mártires, ellos no tienen mártires porque no hay, ¿cómo van a tener mártires? A mí me llama la atención esto, en la historia que me hizo reír muchísimo. Creo que fue un sacerdote que lo escuché o lo leí, no sé, pero me hizo reír muchísimo, que decía, una señora llegó una vez a la comunidad y la ven embarazada. Y le dice, todo el mundo sabía que la señora era viuda. Había muerto su esposo hacía tiempo. Hacía unos 30 años. Entonces, unos 20 años, póngale, para no ponerla tan vieja. Entonces le dice, a ver, epa señora, uy, está embarazada. ¿Y eso de quién? Dijo, de mi marido. Ah, de su marido. Su marido murió hace 20 años. Dijo, ¿cuál es el problema? Es de mi marido. Pero si su marido... Oye, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo va a decir que es de su marido? Observe, hace 20 años, ¿entiende?
¿cómo va a creer que va a estar embarazada ahorita? Imagínense, solamente un tonto le va a creer. Entonces, vamos a ponerle que nosotros somos los de Cristo. Ay, y a ver. ¿Cristo en qué época estaba? ¿En qué época estaba? Ajá, hace 2000 años. ¿Y ustedes? Ahorita. ¿Cómo se explica? ¿Cuándo nació su iglesia? ¿Hace 100 años? ¿Hace 200 años? ¿Y Cristo? Hace 2000 años. ¿Cómo se explica que ustedes sean de la iglesia de Cristo? ¿Que esa iglesia sea la de Cristo? ¿Cómo se explica? La iglesia católica sí viene desde Cristo, tiene esa edad, sí hay constancia. Como se puede decir, bueno, si el hijo tiene 22 años, entonces sí puede ser hijo del difunto. Sí, sí. Pero si hasta ahora está en el vientre, ¿cómo va a creer que sea hijo del difunto? ¿No tiene esa edad? Así son los hermanos. Ellos no tienen mártires de aquella época. Puede decirme, a lo mejor que ahorita pueden ser que tengan mártires, eso sí, pero de aquella época, denme el nombre de uno. Mientras que la Iglesia Católica tiene registro de todos los mártires de esa época. Tiene registro. Y celebramos la fiesta de los mártires. ¿Sí? Lo celebramos. Entonces, esa gran prostituta perseguía a los santos del Señor. Y no eran ustedes, porque no hayan ni nacido ustedes todavía. Sigan. Ok. Los 24 ancianos y los 4 sirvientes y los 4 seres vivientes se inclinaron hasta tocar el suelo, diciendo: así sea, que todos alaben a Dios y adoren a Dios que estaba sentado en el trono. Entonces oí una voz que venía del trono, la cual decía: que todos alaben a nuestro Dios, que alabe todo el mundo, los poderosos y los humildes, y los que sirven y lo honran. Están alabando al Señor porque ahora ya va a castigar a la gran ramera, la gran prostituta. Sigue. Okay. Entonces me pareció oír las voces de mucha gente. Era como el sonido de cataratas y de fuertes truenos, y decían: que todos alaben a Dios, el Señor Todopoderoso, que Él ha comenzado a reinar. Alegremos, llenemos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ha llegado el día de la boda del Cordero. Entonces aquí ya viene la segunda parte, la boda del Cordero. El Cordero, sin duda, ¿quién es? Cristo. Ha llegado la boda del Cordero. ¿Con quién se va a casar? ¿Cuál es su esposa? Entonces ya viene aquí. Si usted me va a buscar, si quiere, déngala usted ahí para que esta muchachita me busque quién es la esposa, porque llegó la boda del Cordero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la esposa del Cordero? Porque ya miramos que hay una prostituta y va a ser castigada. Sí. Alaban y bendice a Dios porque la prostituta va a ser castigada. Pero ahora alaban y bendice a Dios porque viene la boda del Cordero. ¿Con quién se va a casar? Miren cómo lo dice Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Escuchen, para que ustedes se den cuenta cuál es esa esposa del Cordero. O si usted puede buscar otra vez donde íbamos. Porque si sí, yo puedo venir para atrás. 19, vamos a dar la oportunidad a ella también. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y usted búsquelo en su Biblia. Para que cuando uno de esos que se llaman pastores mentirosos, que no son pastores, pero que vienen a decirle a usted que la gran prostituta, la gran Babilonia es la iglesia, usted diga: oye, ¿qué pasa? Si la Biblia, Apocalipsis mismo, en el 19, pone a un lado la gran prostituta y pone Efesios 5, 22 en adelante, y pone a un lado la esposa. ¿Quién es la esposa para los apóstoles? ¿Cuál es la esposa de Cristo? ¿Lo tienen? Léalo duro, una voz fuerte, para que caiga allá y caiga aquí. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Las esposas, está hablando de un matrimonio. Las esposas a sus esposos deben estar sujetas. Siga. Como al Señor.
de la esposa. Vamos a ver a ejemplo de quién el esposo es cabeza de la esposa. Como Cristo es cabeza de la iglesia. A ver si ustedes observan que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. La esposa respete al marido, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué está diciendo en castellano? Que la esposa de Cristo es la iglesia. Siga leyendo. La cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo. Así, el ejemplo, ¿cuál es? Bueno, tiene que haber una esposa modelo. Pues la esposa modelo es la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, dale. También las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo y está sujeta a Cristo. Así las esposas, siguiendo el ejemplo de esa gran esposa, deben seguir someterse a su marido. Siga. Esposos, amen a sus esposas. Aquí, miren a ver si la iglesia es la esposa de Cristo o no. Esposos, amen a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia. Entonces Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. La iglesia no es la gran prostituta. Está la gran prostituta por un lado y por otro está la esposa. Se va a casar el cordero. ¿Con quién se va a casar? ¿Cuál es la esposa? Su esposa se ha embellecido. ¿Cuál será la esposa? Vamos a ver entonces. Siga. Y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño de agua acompañado de la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. No una iglesia gran prostituta, gran Babilonia. No, Señor. Él quiere presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga. No como dicen los hermanos separados. Esa iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia. No, Señor. Siga. Sin mancha ni arruga ni nada parecido. Pero los protestantes la quieren manchar. Siga. Sino santa y perfecta. Y ellos dicen que es la gran prostituta, la gran Babilonia. Dale. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas. De la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Los esposos deben amar a sus esposas. Sigue. Como a su propio cuerpo. Ajá. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que la alimenta. Escuche, dice que la esposa es el cuerpo del esposo. El esposo la cabeza y la esposa el cuerpo. La iglesia, que es la esposa, es el cuerpo. Cristo, que es el esposo, es la cabeza. Siga. Sino que lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. Siga. Como Cristo hace con la iglesia. Como Cristo hace con la iglesia, que es su cuerpo, que es su esposa, la alimenta y la cuida. De modo que el que se meta con la iglesia se mete con Cristo, porque es la esposa. Y el que le llame prostituta a la iglesia, le está diciendo prostituta al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo. Al Siga. mismo Cristo. Al mismo Cristo. Siga. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. La gran familia de los hijos de Dios. Siga. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Pongan cuidado el matrimonio que hay de Cristo con la iglesia. Pongan cuidado. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. ¿A ejemplo de quién? Pongan cuidado. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. Ajá. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. A Cristo y a la iglesia. Son uno solo.
La esposa y el esposo son uno solo. Y es un gran misterio. Yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. De modo que el que se meta con la iglesia, ¿se acuerda Pablo cómo se metió con la iglesia? Y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él persigue la iglesia. Él mismo dijo, 1 Corintios 15, 8, si usted no cree que es la iglesia. Yo soy indigno de llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia del Dios vivo. Y en 1 Timoteo 3, 15, la iglesia del Dios vivo, la gran familia de los hijos de Dios, es columna y base de la verdad. Y entonces el Apocalipsis dice, visión final, veo el matrimonio, el esposo con la esposa. A ver, Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Ahora sí vuelva usted donde íbamos. Ya vimos la primera parte, la gran prostituta. Ahora volvemos a la segunda parte, que es la iglesia. Pongan cuidado. Ya está lista su esposa. Ya está lista su esposa. A lo contrario, ya fue condenada la gran prostituta. Ya está lista la esposa. Siga. La cual es la iglesia. ¿Por qué dice que es la iglesia? Pues ya se lo expliqué en Efesios. Ya Pablo le mostró el hermano separado que quiera decir que la esposa no es la iglesia, que es doña Petra, que es doña Pánfila. Se le respeta, hermano cristiano evangélico, eres un doctor, pero no le creo, porque la Biblia me dice a mí otra cosa. Entonces ya se va a casar el novio con la novia, su esposa es la iglesia. En esta traducción, me gusta esta traducción, no sé de dónde la sacó. Traducción lenguaje actual. Lenguaje actual, así dice, lo puedes buscar. ¿Cómo? Eso está en internet, la aplicación, todo el mundo tiene esa aplicación, dice la Biblia en internet. Bueno, entonces yo no sé de eso, él la estaba leyendo por internet, sí. De la Biblia. Lenguaje actual. Lenguaje actual. Otra vez, repítalo, me gustó lo último. Ok, desde que comencé. Ya está lista la esposa. Ya está lista la esposa, no la prostituta, la esposa. La cual es la iglesia. La cual es una iglesia, la iglesia. Siga. Dios la ha vestido de lino fino. La ha vestido de lino fino. Limpio y brillante. Ajá. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿se acuerdan que leímos en Efesios 2:12? Que ya no es el pueblo de Israel, sino ya es completo, todos, universal, el pueblo de Dios, católico. Siga. El ángel me dijo, escribe esto. Escribe esto. Benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de la boda del Cordero. Benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de la boda del Cordero. Siga. Y luego añadió, esto lo dice Dios. Y él no miente. Eso lo dice Dios y él no miente. Lo dice Dios y él no miente. Y observen ahora en el capítulo 21. Busquen el capítulo 21, de ahí mismo de Apocalipsis. Versículo 9. Mire el versículo 9 cuando habla de la esposa del Cordero, otra vez. Okay, después léalo. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas plagas terribles y me dijo, acércate, voy a mostrarte a la novia. A la novia. Ajá. La que va a ser la esposa del Cordero. La que va a ser la esposa del Cordero. Siga. Y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo donde está Dios. Ajá, que bajaba del cielo donde está Dios. Y ahora observe para que vea que esa nueva Jerusalén, que es la esposa, la iglesia, versículo 14, nos da a nosotros una idea de quién es. Dale. La muralla estaba construida sobre 12 grandes rocas. 12 grandes rocas. Y en cada roca estaba escrito uno de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Uno de los nombres, 12 apóstoles del Cordero. La iglesia está fundamentada en los 12 apóstoles. Si lo leyeron, ¿se acuerda? En Efesios 2:20.
¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, repítaselo a Efesios 2:20, para que ustedes se acuerden. Cuando leímos que todo de los dos pueblos hizo uno solo, y luego cuando los unió en uno solo, la gran familia de los hijos de Dios, y explicó que lo que va a leer el hermano. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Ese edificio, Jesucristo, es la piedra principal. Ahí está. Entonces, tenemos a los apóstoles como muralla, como fundamento, como piedras importantes dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué dice que la gran ramera, la gran prostituta es la iglesia católica? Si aquí dice que precisamente la iglesia es la esposa y que la esposa es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y que está fundamentada sobre 12 columnas, y cada columna tiene el nombre de un apóstol del Cordero. Entonces le cayeron a mentiras. Ahora, está bien. Vamos al texto de los hermanos separados, donde dice que la iglesia católica es la gran prostituta. Ojo. Y el capítulo 17 de Apocalipsis. Van a ver que ninguna, te lo repito, y ténganlo aquí, y si es mentira, me lo dicen. No hay una cita donde diga, y la gran prostituta es la iglesia católica. No hay una cita donde diga, y la gran prostituta es una religión. Y la gran prostituta es una iglesia. Y la gran prostituta, no, eso no lo dice. Vamos a ver qué dice que es la gran prostituta. Vamos a observarlo para que ustedes observen que lo que dicen los julanos pastores no es bíblico. La gran prostituta es la iglesia católica. ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17 y vamos a examinar para que ustedes se den cuenta de detalles importantes de qué es la gran prostituta. Capítulo 17. Vamos a ver el versículo, leámoslo desde el 5. Desde el 5. Ok. En la frente, esa mujer tenía escrito un nombre misterioso. La Gran Babilonia. La Gran Babilonia. Babilonia no era una religión, por si acaso. Babilonia era una gran ciudad, un gran imperio, el imperio babilónico. Y entonces aquí está hablando de la Gran Babilonia. Está haciendo referencia a la Babilonia antigua. Es decir, que tiene que ser una gran ciudad, un gran imperio. No está hablando de una religión. Babilonia, primer dato, no era una religión. Era un imperio, una gran ciudad. Siga. Madre de todas las prostitutas y de todos los malos y odiosos que hay en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer se había bebido el vino y se había emborrachado con él. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios. Entonces en ese tiempo había una ciudad grande que era un imperio, el imperio romano, la ciudad Roma, que se embriagó con la sangre de los mártires del Señor. Busquen en la historia a ver cuántos cristianos murieron en esa época. Y lo mató Roma, el imperio romano, para destruir a los cristianos. Y no fueron cristianos evangélicos, fueron cristianos católicos, porque los evangélicos todavía no han nacido. Entonces, observen cómo los hermanos separados comienzan a calumniar, a decir mentiras. Esa ciudad se embriagó con la sangre de los mártires. Yo fui incluso al Coliseo Romano, donde murieron muchos mártires de la Iglesia Católica. ¿Por qué no murieron ni uno evangélico? ¿Por qué? Ni uno protestante. ¿Por qué? Y ahora, para no leerlo todo, va hacia el versículo 9. Este versículo 9 me gusta. Al 9, ok. Para entender esto, hace falta sabiduría. Repítalo. Para entender esto, hace falta sabiduría. Lo que le falta a los hermanos separados. Le falta sabiduría en su inteligencia y en su Biblia. ¿Sabe cuál es uno de los libros que los hermanos separados le quitan a la Biblia? ¿Cuál? Sabiduría. Oh, Dios mío.
Pero yo creía que ellos lo leían eso, yo no sabía. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Entonces, los hermanos separados no tienen sabiduría. Pero para entender esto, necesitan tener sabiduría. Entonces, ¿qué le vamos a pedir que lo entiendan? Si no tienen ni sabiduría ni siquiera en la Biblia. Entonces, vamos, siga. Las 7 cabezas son los 7 cerros de los cuales está sentada la mujer y también representa a 7 reyes. Ahí está. ¿Las siete qué? Las 7 cabezas No, ajá. son los 7 cerros, Ajá, de los 7 cerros. cuales están sentadas. Entonces, de los cuales Está sentada en la cual está sentada la mujer. en los cuales, sobre los cuales. Sobre los cuales. Ajá, eso sí. Sobre los cuales está sentada la mujer. Entonces, a ver, ¿cuál es la ciudad, la gran ciudad donde estaba el gran imperio de aquel tiempo que estaba sentada sobre 7 colinas, 7 cerros? Adivínelo, adivinador. Se llama Roma. ¿Y dónde está el Vaticano? En Roma. Pero ahora te pregunto, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, ¿estaba el Vaticano? ¿Existía el Vaticano? ¿Estaba en Roma? ¿Por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad? Observe la mala intención de los hermanos separados. Y para que ustedes vean un poquitico más cómo los hermanos separados engañan a la gente diciendo que la Iglesia Católica, la esposa del Cordero, es la gran prostituta, versículo 18. Versículo 18 del mismo capítulo. 18. Ajá. La mujer que has visto. No, vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es. A ver si dice, es la Iglesia Católica, es una religión, es una iglesia. Si lo dice, me callo la boca. Dale. La mujer que has visto representa a la gran ciudad. A la gran ciudad, no a la gran religión. No. A la gran ciudad. Mi respeto para los hermanos. Sí, mi respeto para los hermanos que tienen tanta sabiduría que dicen que esa no es una ciudad. Que aquí se equivocó San Juan cuando escribió esto. Que ahí tenía que colocar la Iglesia Católica. No, ahí dice era la gran ciudad. La gran ciudad. Y para que se den cuenta que sí es la gran ciudad, pase ahora, hermano, en el capítulo 11, versículo del 7 en adelante. Para que ustedes se den cuenta, una gran ciudad como qué, ¿con qué la compara? A ver, ¿con qué comparan a Roma? A ver. Cuando 2 profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tirados. Paren la oreja. En la calle principal de la gran ciudad. En la calle principal de la gran ciudad. En la calle principal de la gran ciudad. La iglesia no tiene ninguna calle principal. Y no es una ciudad. Siga. Donde mataron al Señor clavándolo en la cruz. Siga. La gente le ha dado a esa ciudad el nombre simbólico de Sodoma. Y también la llaman Egipto. Durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, idiomas y países verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Entonces observen que la compara con Sodoma, la gran ciudad. La compara con Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Porque había un libertinaje sexual. Busquen en la historia a Roma de esa época si no era una Sodoma cualquiera. Búsquenlo, por favor. Instrúyense, busquen la historia. Era Egipto, donde Egipto no le permitía a los judíos celebrar el culto al Señor. Esa gran ciudad,
no le permitía a los cristianos católicos, porque los hermanos separados no existían, celebrar el culto al Señor. Tenían que hacerlo en subterráneos, en cuevas. Tenían que ya ocultarse. Ya comenzaron a ser perseguidos. Ya tuvieron que comenzar a esconderse. Atacaban al pueblo del Señor. Entonces, se le respeta. Pero ya sabemos por qué dicen que es la gran prostituta de la Iglesia Católica. Porque le falta sabiduría. Sí. Bueno, otro día podemos hablar otras cositas sobre eso. Sí. ¿Por qué nosotros los católicos adoramos al niño Jesús? Nosotros adoramos al niño Jesús. Ciertamente el 24 de diciembre a medianoche adoramos al niño Jesús. ¿No adoramos la imagen del niño Jesús? No. Es la adoración del niño Jesús. ¿Por qué? Porque ese niño, según dice Mateo capítulo 1, versículos 23 en adelante, ustedes verán que ese niño es Dios. Mateo, ¿lo tiene? Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Lo tengo aquí. Ustedes verán que ese niño, Mateo 1, capítulo, 23. Ok. 1:23. Ese niño es Dios. Entonces nosotros lo adoramos. A ver, lea. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso el nombre de Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio de del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emmanuel. Esto significa Dios con nosotros. Entonces ese niño es Dios. Y si ese niño es Dios, nosotros adoramos al niño Dios, que en castellano estamos adorando a aquel Dios hecho niño. Sabemos que Jesús cuando era niño era Dios también. Y otro, Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 11, cuando vinieron a adorarlo ahora los paganos, Mateo capítulo 2, versículo 11, vinieron a adorarlo los paganos representados en los Reyes Magos. Vamos a ver si lo adoraron o no lo adoraron niños. Dale. Luego entraron en la casa y vieron al niño. Era niño, siga. Y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Siga. Abriendo sus cofres y Le ofrecieron, y aquí vamos a ver si lo adoraron o no. Le ofrecieron oro, incienso. Oro es para rey. Incienso, ¿para quién era? Para Dios. Entonces, si le ofrecen incienso al niño, es que es Dios. ¿Y le ofrecieron? Y mirra. Y le ofrecieron mirra, significa que es hombre, es Dios y es hombre. Entonces nosotros dentro de la Iglesia Católica creemos que ese niño es Dios. Y adoramos a ese niño. Pero tenemos una imagen para recordar que Jesús, Dios, fue niño. No adoramos esa imagen. ¿Por qué no adoramos esa imagen? Porque no creemos que esa imagen sea Dios. Adoramos al niño Jesús recordado en esa imagen, que Él sí es Dios. Entonces tenemos una imagen que nos recuerda a ese niño y adoramos a ese niño, no a la imagen. Si nosotros creyéramos que la imagen es Dios, sí tendrían razón los hermanos separados. Ahora, esto nunca lo van a comprender ellos, porque ellos dicen, ustedes creen que esa imagen es Dios, y esa calumnia la dicen y la dicen, repiten una mentira 1000 veces y quieren hacer creer que es verdad. Pero nosotros estamos claros, si le damos contra el suelo a esa imagen, se cae, se parte, se destruye, no es Dios. No come, no bebe, no es Dios. Es simplemente un recuerdo de la infancia de Jesús y decimos, adoramos a ese Jesús que fue niño. Agradecemos al hermano
Agustín Manso, que ha colaborado con la obra del Señor. Dios le pague donde quiera que se encuentre, y a todos los hermanos que han venido colaborando, que Dios le pague y les recompense. Y lo más hermoso es que sale de un corazón libre, que ama, generoso. No tiene nadie la obligación de dar una ayuda, una colaboración. No tiene la obligación. El que lo da con plena libertad, lo da con mucha fe, con mucha alegría, para colaborar en la obra del Señor. Dios le pague. Como Dios honra al dador bueno. Como Dios honra al que da con libertad, con alegría. Exactamente. Con fe. Déjame, vaya usted diciendo algo, que alguien me mandó un mensaje. Bueno, ajá. Entonces, hermanos queridos, yo quiero que ustedes observen que una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa lo que dicen los hermanos separados. Tristemente van engañando a la gente. Tristemente. Pero esa no es la verdad. Le he dado algunos datos curiosos para que ustedes se den cuenta. Y los reto. Agarren, aunque sea por curiosidad, a leer la historia de Roma, para que vean por qué le llaman la gran prostituta, cuánta prostitución había, pero también la gran prostituta porque ella no creía en Dios, sino tenía muchos dioses, y eso era lo que enseñaba. Tengo un amigo que me escribió aquí algo, me dice, lee Éxodo 20, que son diferentes los mandamientos. Sí, son diferentes los mandamientos. ¿Y sabe por qué son diferentes, hermano? Simplemente agarre la Biblia, allí donde estás, agarre la Biblia. No se lo voy a explicar todo, le voy a dar solamente un dato. A ver, son diferentes porque Jesucristo, en el capítulo 5 de San Mateo, búsquenme San Mateo, capítulo 5, del versículo 21 en adelante, nos viene a decir algo muy importante. Jesucristo viene a transformar, viene a darle plenitud, viene a elevar, viene a hacer las cosas más perfectas, más perfectas. Entonces Él es el que cambia, sí, cambia la ley, cambia los mandamientos, cambia todo. Dale. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates. No mates, eso es un mandamiento de la ley de Dios, escrita por puño y letra de Dios en las tablas de la ley. Sin embargo, Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, no mate. Siga. Pues el que mata será condenado. Siga. Pero yo les digo, observen la superioridad de Cristo. Observen. Y es, además, que Él se mete con los mandamientos. Pero yo les digo, allá se dijo esto, pero yo les digo esto. Versículo 27. Pasa el versículo 27. Ustedes han oído que se les dijo, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, siga. Pero yo les digo, ese era otro mandamiento de la ley de Dios, siga. Que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y ese mandamiento es integrado porque Jesús lo dijo. Por eso usted verá, no consentir pensamientos y deseos impuros. Y eso no existía. Eso se colocó precisamente porque se colocó precisamente para que porque Cristo lo dijo. Ay, el cargador se me va a descargar esto, por favor. Agradecemos a quién, ¿a Carolina es? A la hermana Carolina, creo que fue, que colaboró. Bueno, otra más. Oh, sí, otra hermana, creo que fue Carolina. Yo le mando un abrazo a Jesús Sánchez también, de México, que nos salude. Pronto el Padre, quizá con Dios delante, llega a México. ¿El cargador? También como me escribieron varios, pues les dije, tengo varios amigos. Pero déjeme darle otra respuestica para que...
Ajá, es que tengan paciencia, que fue que la batería Ajá, bien, ya ahora sí, ya volvimos a conectarnos a la corriente, ya tenemos otra vez corriente, gracias a Dios. Bien, y le voy a dar la última respuesta porque no tengo mucho tiempo para tocar el 10 mandamientos, pero sería bueno que algún día me acordara para hacer esa reunión. Sí. Le voy a dar una otra respuesta, busque, para que usted se dé cuenta que esos 10 mandamientos, segunda de Corintios capítulo 5, capítulo 3, del capítulo 1 en adelante. ¿Capítulo 3? Sí, del capítulo 3. Ok. Del 1 en adelante. Usted va a ver ahí, hermano, si está interesado en saber por qué se cambiaron los mandamientos y que Cristo los cambió. Entonces usted verá que a usted le engañaron los adventistas, que dicen que no, que los mandamientos no pueden ser cambiados, que lo cambió fue la Iglesia Católica. Usted simplemente aquí le doy datos. Datos le voy a dar. ¿Por qué se refiere a los mandamientos? Le voy a dar los datos. Vaya leyendo ya. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, algunos sí la necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Ajá. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón. En nuestro corazón la escribió Cristo. Cristo, observe, subraya la palabra Cristo mismo, la escribió en nuestro corazón. Siga. Para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra. Epa, ¿recuerda dónde estaban los 10 mandamientos? Recuerden que Dios le dio a Moisés. ¿Dónde estaban? En tablas de piedra. Cristo es el que escribe ahora, no en tablas de piedra. Cristo es superior a Moisés. Moisés lo recibió ya en tablas de piedra. Ahora Cristo mismo, Cristo la escribió. Moisés la recibió. Ahora Cristo la escribe, no en tablas de piedra. Siga. Sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Siga. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo eso es cierto, pero nosotros somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. No somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Vamos a ver de qué ley está hablando. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Dios escribió la ley en tablas de piedra. ¿De qué ley estamos hablando? De las que fueron escritas por Dios en tablas de piedra. Siga. Y se la entregó a Moisés. Y se las entregó a Moisés, los 10 mandamientos. Aquel momento fue tan grandioso. Aquel momento en la antigua alianza fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía. Eso fue en el monte Sinaí. ¿Quién no lo sabe? Siga. Y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Ajá, entonces fue importante. Siga. Sin embargo, escuche lo que viene. Ese brillo pronto iba a desaparecer. ¿Escucharon? Ese brillo pronto iba a desaparecer. Siga. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa. Fue pasado, antigua alianza. Fue tan grandiosa. El anuncio de la salvación será más grandioso todavía. En el Nuevo Testamento lo que Cristo viene a decir, yo les digo, es más grandioso todavía. Siga. Porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes.
Y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Mucho más grandioso que lo que hace la ley. Siga. Y si fue gloriosa la ley que iba Fue glorioso la ley. a desaparecer. La ley de los 10 mandamientos, ¿qué? Que iba a desaparecer. Iba a desaparecer y los adventistas no lo creen y no lo aceptan. Siga. Mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación. Y esa es la que tenemos nosotros los católicos. Siga. Tan seguro estamos de todo esto. Tan seguro estamos de todo esto, no vacilamos. Que no nos da miedo hablar. No nos da miedo que nos critiquen los adventistas. No hacemos como Moisés. No hacemos como Que Moisés. se tapaba la cara con el velo para que los israelitas no vieran el brillo de su cara. De su cara. Que se iba apagando. Que se iba apagando. Siga. Ellos nunca entienden esto. De ellos nunca. Los adventistas nunca van a entender esto. Por eso, hasta el día de hoy, cuando leen libros de Moisés, cuando leen la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, no lo entienden. No lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Que Cristo Jesús les ayude a entender a los adventistas. Otro día les explico mejor. Muy bien. Okay. Vamos a agradecer a Eric Pérez y Rina, que también han decidido colaborar, ayudar, bendito sea Dios. Que el Dios del cielo, a quienes sirvo como sacerdote, les recompense, porque esta obra la vamos llevando adelante en nombre del Señor. Miren, vamos a ver si vamos terminando, porque ya el tiempo se me está agotando. Entonces, bueno, ¿qué mensaje yo le podría dar yo personalmente a los hermanos separados? O sea, una persona que venga y me diga, ve a mi iglesia, por ejemplo. Yo tengo amigos que son pastores. ¿Qué yo le puedo decir a ellos? No, lo que tiene que decirle es que no puede ir a su iglesia, ven a mi iglesia, porque esa no es la iglesia de Cristo. Porque dicen, no es lo mismo, es el mismo Dios. Ajá, viene a decir, sí, la mentira es el mismo Dios, es la misma Biblia, todo es lo mismo. Pues si usted le puede decir, pues si todo es lo mismo, para yo irme para allá, mejor véngase usted para acá, porque todo es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si usted está bien allá, yo estoy bien aquí. Como usted es el que quiere y tiene el interés de que yo me vaya para allá, pues véngase usted para acá, porque al fin y al cabo, todo es lo mismo. Pero lo que sí debe tener presente es que si fuera lo mismo, que todo lo mismo, entonces observe algo. Pablo se convirtió. ¿De qué se convirtió Pablo? Pablo era de una religión, no era la de Cristo. Y entonces Pablo quiere servirle a Cristo, se convierte, viene a la religión de Cristo. Y esto es lo que los hermanos separados no entienden. Era el mismo Dios. Pablo también creía en las Escrituras, tenía fe. Si la religión no sirve para nada, ¿por qué Dios no le iluminó a Pablo de que él siguiera en esa religión, que siguiera creyendo allí, que siguiera teniendo amor y celo por Dios, por la Sagrada Escritura allí? ¿Qué necesidad tenía Pablo de venirse a la iglesia de Cristo? No tenía ninguna necesidad. Pero cuando Pablo reconoce a Jesucristo, cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y quién eres tú, Señor, que me persigue? Yo no te persigo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces cuando Pablo comprende que Cristo tiene una iglesia. Y es cuando Pablo dice que él es un aborto por haber perseguido a la iglesia. Entonces ahí vemos nosotros que no es lo mismo estar en la iglesia de Cristo o en otra iglesia, porque este hombre estaba en otra iglesia y podía ser santo allí. Es más, todavía venía de una iglesia donde nuestros antepasados de que pertenecían a la religión judía, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de los antepasados. Y fueron hombres de Dios. Pero Dios quiso que ahora, en el nuevo pueblo, a nueva iglesia, Pablo se metiera allí. Entonces, no es que
usted puede escoger cualquier iglesia. Si hubiese una cita donde Jesucristo dice, usted puede escoger cualquier iglesia o cualquiera puede fundar una iglesia, bueno, simplemente le daría un consejo. ¿Por qué? ¿Qué le puede decir a él? Yo no me voy con usted porque la iglesia suya no la fundó Cristo. Usted sabemos quién la fundó, cuándo la fundó. Y busque en la historia. Busque en la historia. ¿Quién fundó su iglesia? ¿Quién? Bueno, yo recuerdo 3 pastores de iglesias diferentes. Hay uno que es una iglesia no tiene denominación. Hay 2 evangélicos pentecostales. Y le pregunto a ustedes que están viendo, que lo escuché del querido padre aquí, esta pregunta: ¿quién hizo la primera Biblia? ¿Quién colectó los libros? ¿Quién hizo que hoy pudiéramos tener esto? ¿Quién hizo que hoy pudiéramos tener esto? Bueno, mire, esto va unido con la primera pregunta que usted me hace. Usted le dice al hermano, yo no me voy a su iglesia porque su iglesia tiene máximo 100 años. Lo más viejo, 500 años va a tener. ¿Cómo voy a ir? Segundo, yo no me voy a su iglesia porque la iglesia suya, si fuera la de Cristo, debería ser la iglesia que hizo la Biblia. ¿Y por qué la iglesia suya no hizo la Biblia? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús hizo la Biblia y se la dio a los apóstoles. Eso no lo hizo Jesús. Los apóstoles tampoco hay constancia de que ellos hicieron la Biblia. Escribieron, mas no hicieron la Biblia. La Biblia viene a hacerse después. Si usted busca en la historia quién hizo la Biblia, entonces usted puede descubrir que la hizo la Iglesia Católica en el año 382 y un papa de la Iglesia Católica se llama San Dámaso I. Lo curioso, hermano, es que los hermanos separados dicen, es que los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. Están mal informados. Los católicos no le pusieron 7 libros a la Biblia. Mentira, le pusieron 27, no le quiten 20. Le pusieron 27 libros a la Biblia. ¿Por qué? Se lo explicaré fácil, rápido. Antes de venir Cristo, existía un canon, un solo canon. Y ese canon tenía un nombre. Claro, el nombre era Canon de Alejandría. Más nada, no existía otro canon. Eso era lo que leía Jesús. Y eso era lo que leía Jesús, porque no existía otro canon. ¿Qué iba a leer? No iba a leer. Después nace en el año 90 el canon de Palestina, que es el que tienen los hermanos separados. Pero Cristo no lo leyó porque Cristo, ¿cómo lo iba a leer si nació en el 90? Búsquenlo por internet, búsquenlo en la historia a ver si es verdad o mentira. Y estoy diciendo mentira, bueno, lo van a encontrar en la historia. Pero el canon de Alejandría la canon de Palestina que tienen los hermanos separados, fue hecho en el año 90, después de Cristo. Entonces, si fue hecho en el año 90 después de Cristo, pregunto, ¿cuál fue el que Cristo leyó? Porque Cristo un día se paró, desenrolló el libro de Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pablo en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿De qué escritura está hablando Pablo? Del único canon que existía, que era el de Alejandría. ¿Y cuántos libros tenía el canon de Alejandría? Del Antiguo Testamento, no hablemos del Nuevo porque no existía. 46. Porque los católicos estamos 100% seguros que el canon de Alejandría con 46 libros es inspirado por Dios, porque fue el que utilizó Cristo y utilizaron los apóstoles, y Pablo dice, es inspirado por Dios. ¿Por qué no creemos que es el canon de Palestina? Porque el canon de Palestina lo hicieron los judíos que no creyeron en Cristo, que todavía esperan a Cristo. Y lo hicieron después que Cristo ya había muerto, en el año 90 después de Cristo. Luego, hay 2 canones después del año 90. El de Cristo, y el que utilizó Cristo y los apóstoles, el de Alejandría, y el canon que inventaron los judíos que no creyeron en Cristo, en el año 90. Pasa el tiempo, no hay más canon. Viene ahora, se quiere hacer la Biblia cristiana, porque existía la Biblia de los judíos.
Entonces necesitamos la Biblia cristiana con el Nuevo Testamento. Y es entonces cuando la iglesia de Jesucristo, la de los cristianos que Jesucristo dejó, hace el Nuevo Testamento y le añade a la Biblia que existía con 46 libros, le añade 27 libros que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Lo curioso es, si la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta, si la Iglesia Católica es mala, ¿por qué los hermanos separados no le quitan esos 27 libros? Deberían quitarle los 27 libros. Entiendo. Si no se lo quitan, es porque reconocen que la Iglesia Católica es la de Cristo. Y fue el Papa San Damaso I. Entonces, ¿por qué no me puedo ir con la iglesia de ese pastor? Porque esa iglesia no hizo la Biblia. Porque ningún pastor, entre comillas, porque no son pastores, ningún pastor de la iglesia evangélica, no evangélica, evangélica. Y usted me dirá, porque es un invento. Usted me dirá, ¿y por qué le dice evangélica? ¿Será evangélica? Ahí hay un error. Usted está adulterando la palabra, está adulterando la palabra porque no es evangélica, es evangélica. Si a usted le parece extraño que yo adultere la palabra evangélica, ¿por qué a los protestantes no le parece extraño adulterar el evangelio? Yo estoy adulterando la palabra, debería ser evangélico, y le estoy diciendo evangélico, pero ellos cambian, no la palabra, cambian el evangelio. Entiendo. Entonces el problema es que si ellos cambian el evangelio, no son evangélicos, son evangélicos. ¿Qué está diciendo? Cambian el evangelio. Entonces no son evangélicos, pero ellos para engañar a la gente dicen evangélicos. ¿Por qué ningún evangélico hizo la Biblia? ¿Por qué ningún pastor de esos que se llaman cristianos? Nosotros somos cristianos y somos de los primeros cristianos, de los cristianos verdaderos. A los hechos los remito. ¿Cómo se llamó su pastor que hizo la Biblia? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué fue el Papa San Damaso I de la Iglesia Católica? Ellos se agarran mucho porque ellos dicen que nosotros de los católicos antepasados mataron muchas personas. En todas las religiones existen gente mala. Es que el problema, la Iglesia Católica no mató a la gente. Los reyes que se llamaban, te decían católicos. Imagínense usted ahorita, en Venezuela tenemos a Maduro y dice que él es católico. Y el hombre de aquí, el presidente de este país. ¿Qué es? Yo no sé, católico, yo creo que es cristiano, Bueno, no sé lo que es. ¿Es cristiano? Yo lo que sé es que yo lo vi hablando de Dios. Bueno, entonces, imagínense usted lo que haga. Y quiere sacar a todo el mundo. Si él es cristiano evangélico, entonces ¿qué clase de cristiano evangélico que a los pobres los quiere sacar, los quiere dejar? Exacto. Entonces todos los cristianos evangélicos son así. No. El presidente, ese sí. Bueno, es otra cosa. Pero entonces, aquellos mandaban a matar. Y porque tenían el título de católico, como por allá, por ejemplo, en Venezuela, Maduro tiene el título de católico. Entonces los católicos tienen el pueblo, tienen al pueblo esclavizado, tienen al pueblo pasando hambre. Los católicos no. Un hombre que dice ser católico. Entonces, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Pero ojo. Usted sabe que hubo sí un momento en que los hermanos separados sí mataban al que no fuera evangélico. Los mataban. Y eso sí no lo buscan en la historia, eso sí no lo leen. Y no era ley de ellos. No era de los presidentes, no era sino era ley de ellos. Es simplemente para engañar a la gente. Bien, agradecemos a Cecilia, a Verónica, a Mago Jiménez, a Aurelio Cardosa y Claudia, que también han querido colaborar. Bendito sea Dios, Dios les pague, Dios les recompense. Eternamente agradecido a todos los hermanos que han colaborado y que colaboran con esta obra del Señor, para que el Evangelio siga extendiéndose, que el Dios del cielo, a quien le sirvo como sacerdote, se lo recompense. Bien, vamos a terminar entonces ya. Sí. Agradecemos. Ustedes denle pues un mensajito pues a la gente, ya final. Bueno, yo me siento demasiado bien, gracias primeramente a Dios por darme la oportunidad de escuchar la palabra de una manera orgánica, de una manera simple,
He aprendido mucho con usted, se lo agradezco de todo corazón. Gracias por dejarme pertenecer a su historia, porque estoy formando parte de su historia. Y les digo a todos los hermanos que me siguen por las redes o siguen a Jesús, porque el que me siga a mí no me siga, me sigue a Jesús. Que si quieren escuchar más, sigan la página del hermano Luis Toro, está en YouTube, Padre Luis Toro, y tiene muchas prédicas con pastores. Yo creo que este es el único señor que yo he visto en mi vida, la única persona que yo he visto en mi vida que hace lo que Jesús hacía. El único que va a hablar con los de las otras religiones. Jesús iba ante los judíos, los que no creían en él. Este señor hace lo mismo. Y yo por eso lo admiro y le doy gracias a Dios que lo ha puesto en mi camino y que cuenta conmigo para cualquier cosa que necesite. Espero un día poderlo llevar a mi país, a la República Dominicana, y sé que Dios seguirá laborando. Y yo estaré también predicando el día 2 de enero en mi país, en la iglesia San Antonio de Padua. Espero con Dios ver a todos mis amigos allá. Dios los bendiga. Amén. Bien, hermanos, yo también quiero despedirme. Por aquí dice Sergio Pérez, también ha querido colaborar. Dios te pague, hermano Sergio, y todos los que están pensando ayudar y colaborar también en esta buena obra. Por cierto, uno de los hermanos cristianos evangélicos que volvió a la iglesia, sí, está también colaborando con la obra del Señor. Bendito sea el Señor. Bien, quiero felicitarles a todos los hermanos que han seguido, los católicos y los que no son católicos. Los que no son católicos, de mi lado, se van heridos, pero no engañados, porque con la palabra de Dios les he explicado para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. No hay, lo repito, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. He sembrado la semilla del reino, la palabra de Dios. Espero que usted que está detrás de las pantallas sea esa tierra fértil donde nazca esta semilla que hoy se ha sembrado y que se va a ir sembrando cada día más a través de las redes. Ojalá. Y no sea usted de aquello que Jesús dice, que es como la tierra a lo largo del camino, donde viene el diablo y le roba la palabra que acaba de oír, para que no crea y se salve, según dice San Lucas, capítulo 8, del versículo 11 en adelante. Les quiero mucho, les amo mucho, voy a pedirle a Dios por ustedes. Papá Dios, gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de estar aquí, compartiendo una vez más tu palabra. Bendice a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes. Que esta semilla crezca y dé fruto de vida eterna. Bendice no solo a los católicos, sino también a los hermanos que no son de la iglesia. Que un día tu palabra los toque, vuelvan a la iglesia, hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Y que tu bendición abundante descienda sobre todos ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho, felicidades, agradecemos a todos los que han escrito. Yo creo que ya hoy no voy a leer los mensajes. Son demasiados y estoy bastante cansado. Sí. Y entonces me perdonan. Hoy no les voy a leer los mensajes, pero sí les agradezco que hayan escrito. Espero que los hermanos separados me hayan escrito también. No importa que me insulten. Tranquilo. Yo les recibo esos insultos con amor. Y yo le pasaré lo mío también. Lo no, te quedas con los suyos. No te quedas con los suyos. No importa, hermano. Sí. Yo los amo así los amo, así como son. El Señor nos ama así. Y bueno, tranquilo. Les repito, les doy permiso para que me insulten. La arreglarán con Dios cuando se mueran. Listo. Bueno, les quiero mucho. Un abrazo a la distancia y hasta otra oportunidad. Felicidades. Dios lo bendiga.